seminario para discutir estos temas y alguien del Estado, ni siquiera me acuerdo quién fue, presentó un estudio muy interesante en donde, bueno, fue evidente que lo que tal vez en las universidades nosotros como estudiantes de derecho entendemos como justicia, que es el juez, el fiscal, digamos, los representantes estatales de justicia, que nosotros siempre aprendemos que es justicia, de hecho resuelven unos 10% de los conflictos. Entonces, juez, por supuesto, siempre es una última ratio, pero las verdaderas, los verdaderos actores de justicia se encuentran en la localidad, son las autoridades en el campo, las autoridades comunitarias, son los mediadores, son los padres de las comunidades. Entonces es un modelo de justicia mucho más amplio que lo que nos enseñan en las facultades de Derecho y en el campo académico. Y con esto me gustaría pasar a México, donde el movimiento indígena empezó en los años 90 y tiene unos aspectos bien particulares que son un poco distintos que lo de Bolivia y Colombia. No fue tanto un movimiento de constitucionalización, tiene unos aspectos, pero no tanto, tampoco ha aportado muchísimo la Corte Suprema, sino tal vez fue más un movimiento fáctico y que se ayuda a unas reformas a nivel de la ley ordinaria. Entonces, otra vez, otro escenario que, por supuesto, Juan Carlos conoce mucho mejor que yo. Con esto le doy la palabra para explicarnos un poco a qué nivel se plantea la discusión de la conceptualización del pluralismo en México. Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí con estos amigos conversando. Y pues sí, efectivamente el pluralismo jurídico en México tiene menos desarrollo y una expresión normativa bastante incipiente. Y yo creo que eso en parte se explica por el éxito relativo que durante el siglo XX tuvo la construcción del Estado mexicano. Si entendemos el pluralismo jurídico como un desafío a la idea decimonónica del Estado, donde un gobierno construido racionalmente por individuos que representa voluntades o subjetividades individuales, tiene el monopolio del consenso nacional y lo aplica de manera estándar a una sociedad homogénea, pues vemos que el desarrollo del pluralismo jurídico va a tener más espacio en aquellos lugares donde el Estado no ha alcanzado a controlar toda la estructuración social, que al final es en todo el mundo, ¿verdad? Pero la idea del Estado moderno nacional no ha alcanzado a controlar todos los espacios, todas las formas de organización social, etc. En el caso de México, creo que para entender el presente es necesario retrotraerse a principios del siglo XX, donde tuvimos un movimiento social, un proceso de revolución, donde justamente entra en tensión la idea de modernidad, esta idea de construcción de individuos cuya lealtad fundamental es hacia el Estado nacional, con la vieja estructuración que en México, como son civilizaciones de larga data, pues estaba muy constituida en torno a la comunidad local, sobre todo en el sur de México, en la parte que se llama Mesoamérica. Había o existe una estructuración social ya muy arraigada, con una serie de saberes, con desarrollo de la agricultura, es un lugar de origen de la agricultura, donde se habían constituido ya unidades políticas o mayores a la comunidad desde tiempo muy atrás. Entra en tensión la idea moderna del Estado con esta vieja configuración que de hecho también durante la colonia pervivió. Uno de los productos de esa confrontación fue una de las primeras reformas agrarias de América Latina, en donde se reconoce de manera implícita, no se habla de los pueblos indígenas, pero se reconoce a la comunidad agraria como un sujeto capaz de tener sus propias instituciones, de controlar una porción del territorio, y esa figura permite que, a pesar de que hay un proceso importante de modernización
del Estado mexicano en el siglo XX, la comunidad local perviva sus instituciones, pervivan sus tradiciones, pervivan sus mitologías, perviva una manera de ser diferente a la modernidad que espera el Estado nacional. Ahora, hacia la segunda mitad del siglo XX, el Estado mexicano tiene un periodo exitoso, vamos a decir, de alto crecimiento económico y de estabilidad política que le permite ir ganando, conquistando subjetividades en esas comunidades. Hay un proceso importante de descampesinización, de migración de campo a la ciudad, y eso es lo que va permitiendo que el modelo, digamos, pueda ir funcionando con una idea de ir poco a poco integrando a la comunidad local hacia la identidad nacional, ¿no? Que en México el tema indígena se concibe como el proceso de aculturación y de integración para formar la comunidad nacional. No se quiere hacer aceleradamente exterminando a los pueblos, porque hay una idea de que al ir incorporando a los pueblos indígenas a la nación mexicana puede tomar algunos buenos elementos de esas viejas civilizaciones para construir la identidad nacional. Y entonces nuestra ficción del mestizaje tiene la idea de que va a tomar lo mejor de todos los pueblos que han habitado ahí y de la cultura occidental para construir un crisol de cultura nacional. Lo que nunca nos dijeron con claridad es que esa idea de mestizaje va a jerarquizar los valores occidentales blancos por encima de lo que eran los de los pueblos indígenas, haciendo que el racismo se vuelva bastante difícil de asir, de entender. Se vuelve muy complicado ver cómo todo el tiempo estamos jerarquizándonos socialmente, pero bajo la idea de mestizaje parece que todos somos iguales. Este modelo, que como digo tuvo su etapa de auge, de éxito en la segunda mitad del siglo XX, entra en crisis hacia el final del siglo XX, en la década de los 90, ya desde los 70s y sobre todo abrevando de los movimientos indígenas andinos y centroamericanos, empieza a surgir un movimiento indígena en México que tiene un auge en el 94, justamente cuando la crisis del Estado nacionalista hace que México entre en lo que se ha llamado el periodo neoliberal, ¿no? Es decir, la reconversión del Estado Nacional, que decide dejar de controlar los procesos económicos y que abre a la inversión extranjera sus recursos, su materia prima, sus procesos económicos, los abre a procesos más amplios, a procesos globales, y empieza a concentrarse en regular solo ciertos aspectos o ciertos niveles de la vida social del país. En este momento de crisis es cuando los pueblos indígenas que perviven y que mantienen control territorial logran poner o colocar la necesidad de una transformación del Estado Nacional. Es decir, se pone de manifiesto que el modelo de Estado Nacional moderno no va nunca a lograr poner en orden, en concordancia, esta diversidad social y cultural que existe en el país. De ahí surge un proceso de negociación entre el Estado y los pueblos indígenas rebeldes que de alguna manera catalizan a todos los movimientos indígenas de México en ese momento, y se logran unos acuerdos que apuntan hacia la autonomía de los pueblos, hacia el reconocimiento de este Estado plural que va a poder convivir con diversos órdenes jurídicos, políticos. Creo que en el ámbito local las comunidades han mantenido efectivamente una enorme capacidad de procesar conflictos, ¿no? Yo desde los finales de los años 90 que hago estancias de campo prolongadas en diversas comunidades de varias regiones de México, pude encontrar su enorme capacidad para solucionar conflictos y además para integrar una serie de perspectivas en ese procesamiento de los conflictos que es impresionante. Es decir, por ejemplo, la idea de que una conducta de una persona involucra también a sus relaciones sociales o involucra un tipo de orden que no está en este mismo plano y que hay que reconciliar. Es decir, ideas muy complejas de cómo las conductas de las personas van quebrando ciertos fundamentos del orden social y del orden trascendente y que hay que reparar, ¿no? Entonces, todos estos procesos
de hablar, de sanar, de hacer prácticas, son complejos, interesantísimos, y en México, a pesar de que en muchos espacios uno ve una nación moderna y muy cercana a la lógica norteamericana, conserva estas visiones del mundo, estas capacidades de articular o de integrar lo social, y entonces efectivamente la subjetividad individual está muy definida por sus relaciones sociales, y eso es un orden político que se mantiene específicamente en comunidades y se ha mantenido. Creo yo que en el momento actual, más que el Estado, más que el proyecto de integración nacional, lo que ha logrado socavar estas otras identidades y estas otras formas de organización política es el mercado, es la apertura comercial, es decir, son las dinámicas de consumo, de trabajo, de migración, que han logrado permear en las comunidades indígenas sin que haya habido, como hay un teórico mexicano, Guillermo Bonfil, hablaba del control cultural, es decir, sin que el intercambio realmente pase por una reflexión del colectivo para decir cómo estamos entrando en este nuevo momento, qué está pasando, qué está pasando con nuestros territorios, con nuestras organizaciones sociales. No llegó demasiado de sorpresa, porque engañosamente todo el proceso de reconversión neoliberal, de apertura comercial, etcétera, llega a la par que se empieza a reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como un sujeto que el Estado reconoce como tal. Entonces, esa manera engañosa en donde parece que ahora el Estado va a reconocer a los pueblos indígenas, en tanto se permite que se filtren los procesos económicos globales, es lo que ha hecho que el cambio en la subjetividad de los jóvenes indígenas, de las comunidades, empiece a hacer que entren en crisis algunas de sus instituciones, que por otro lado, bueno, como cualquier institución, tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando. El problema es cuando no hay la posibilidad de que el colectivo lo reflexione, lo procese. Creo que en México estamos en ese momento donde efectivamente las instituciones tradicionales, eso que define el pluralismo que hay en nuestro país, están en una situación de riesgo, de amenaza o de transformación acelerada, si lo queremos ver desde otra perspectiva. Y creo que con el cambio de gobierno que está teniendo nuestro país, tenemos un momento de oportunidad para reflexionar cuáles son esos procesos y cuáles serían las mejores formas de definir desde lo normativo, pero también desde las prácticas institucionales, cuál puede ser la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Entonces, ahí haría un primer salto.